No sé si alguna vez han sentido esa sensación de estar completamente sola en una habitación llena de gente, pero yo la viví durante las 5 horas más largas de mi vida. 5 horas en las que estuve de pie junto al ataúd de Miguel, mi esposo de 27 años, mientras decenas de personas pasaban a su lado, me daban el pésame con miradas vacías y susurraban entre ellos como si yo fuera invisible. Como si después de casi 3 décadas compartiendo la vida con ese hombre, yo fuera solo un adorno más en su funeral. Me llamo Carmen, tengo 52 años, y pensé que conocía todo sobre el hombre con quien me casé cuando tenía 25. Pensé que sabía quién era Miguel Hernández, mi Miguel, hasta que llegó ese día maldito en que todo lo que creía real se desplomó como un castillo de naipes. El olor a flores blancas me sigue persiguiendo hasta hoy. Ese aroma dulce y pegajoso que llenaba la funeraria González, mezclado con el aire acondicionado que zumbaba sin parar y el sonido constante de gente arrastrando los pies sobre ese linóleo beige que crujía a cada paso. Las luces eran de esas fluorescentes frías que hacen que todo se vea gris, que hacen que la piel se vea más pálida de lo que realmente está. Yo llevaba el vestido negro que Miguel me había regalado para nuestro aniversario número 25. ¡Qué ironía!, ¿verdad? Ese vestido que me había puesto con tanta alegría hace 2 años, ahora se sentía como un sudario sobre mi piel. Las medias me apretaban, los zapatos me lastimaban, pero nada de eso importaba porque por dentro me estaba muriendo junto con él. La gente llegaba en oleadas. Compañeros de trabajo de Miguel que apenas conocía, vecinos que saludaban de lejos, familiares lejanos que aparecían solo en ocasiones así. Todos tenían la misma cara de circunstancia, esas expresiones ensayadas que pone la gente cuando no sabe qué decir pero siente que debe estar ahí. Lo siento mucho, Carmen, era un hombre maravilloso, está en un lugar mejor ahora, frases huecas que rebotaban en mis oídos como piedras contra cristal. Pero yo asentía, sonreía débilmente, apretaba las manos sudorosas que se extendían hacia mí y trataba de sostenerme en pie cuando lo único que quería era desplomarme en el piso y llorar hasta quedarme seca. Era extraño ver a Miguel ahí, tan quieto, tan callado. El que siempre tenía algo que decir, el que llenaba cualquier silencio con sus chistes malos o sus anécdotas repetidas que yo ya me sabía de memoria pero fingía escuchar como si fuera la primera vez. Sus manos, esas manos que conocía mejor que las mías propias, estaban cruzadas sobre su pecho y parecían de cera. Habían intentado maquillarlo para que se viera natural, pero no era él. No era mi Miguel que se levantaba todas las mañanas a las 6:30, que se afeitaba silbando canciones viejas, que tomaba el café tan caliente que yo siempre le decía que se iba a quemar la lengua. Pero lo que realmente me estaba matando no era verlo ahí inmóvil, era la manera en que la gente hablaba de él. Como si lo conocieran mejor que yo. Como si esas pocas horas de trabajo o esos saludos ocasionales les dieran el derecho de definir quién había sido Miguel Hernández. Escuchaba fragmentos de conversaciones a mis espaldas, era tan generoso con los compañeros nuevos, decía una mujer que jamás había visto en mi vida. Siempre tenía tiempo para ayudar a cualquiera, agregaba un hombre de traje gris que no paraba de revisar su teléfono. Y yo ahí parada, con la boca seca y el corazón haciéndome ruido en los oídos, queriendo gritar que ellos no sabían nada, que no tenían idea de quién era realmente Miguel cuando cerraba la puerta de casa y se quitaba esa máscara de hombre perfecto que usaba para el mundo. Fueron llegando más personas conforme pasaban las horas. La funeraria se llenó de un murmullo constante, de pasos que iban y venían, de suspiros y llantos contenidos que no eran míos. Yo seguía ahí, de pie junto al ataúd, como una guardiana silenciosa, sintiendo como el vestido se me pegaba a la espalda por el sudor nervioso y como las piernas me temblaban de estar tanto tiempo parada. A veces alguien se acercaba y me abrazaba, y yo sentía el perfume barato o el olor a cigarrillo en su ropa, y tenía que respirar profundo para no salir corriendo. Era como estar viendo una obra de teatro sobre la vida de mi esposo, una versión editada y suavizada donde él era el protagonista perfecto que todos querían recordar. Pero yo sabía la verdad. Yo había vivido con la versión real de Miguel durante 27 años, y esa versión no era precisamente la que estaban celebrando en esa funeraria llena de hipócritas y desconocidos que se sentían con derecho a llorar por un hombre que nunca realmente conocieron. Mi cuñada Rosa llegó cerca de las 3 de la tarde, con sus hijos ya grandes y su cara de perpetua indignación. Rosa nunca me había querido. Eso estaba claro desde el día que se enteró de que Miguel se iba a casar conmigo. Para ella, yo nunca fui suficiente para su hermano menor, el niño de oro de la familia que había estudiado ingeniería y que tenía un trabajo estable en la constructora. Rosa se acercó al ataúd,
Se persignó de manera teatral y luego me miró con esos ojos pequeños y brillantes que siempre me hacían sentir como si estuviera siendo evaluada y encontrada deficiente. Carmen, me dijo con voz melosa pero fría, espero que puedas seguir adelante. Miguel hubiera querido que fueras fuerte. Y yo asentí como una tonta, porque ¿qué más podía hacer? Pero por dentro estaba hirviendo, porque Rosa hablaba como si supiera lo que Miguel hubiera querido, como si ella hubiera estado presente en las conversaciones nocturnas que Miguel y yo tuvíamos en la oscuridad de nuestro cuarto, cuando él me decía cosas que nunca le había dicho a nadie más. Cosas que ahora me quemaban por dentro como brasas ardientes. Los hermanos de Miguel también llegaron, Carlos y Ernesto, con sus esposas impecables y sus hijos bien portados que se mantenían cerca de las paredes como si el lugar fuera contagioso. Ellos siempre habían tratado a Miguel como al hermano exitoso, el que había logrado mantener un matrimonio estable, el que tenía una casa propia y un trabajo respetable. Si realmente supieran quién era Miguel cuando nadie estaba mirando, cuando creía que todos dormían, cuando pensaba que sus secretos estaban seguros. Conforme avanzaba la tarde, empecé a darme cuenta de algo que me heló la sangre. Había un grupo de personas, mayormente mujeres, que se mantenían en una esquina de la funeraria y hablaban en voz baja mientras me miraban de reojo. Al principio pensé que era mi imaginación, que el dolor y el estrés me estaban haciendo ver cosas que no existían. Pero no. Definitivamente había algo extraño en la manera en que me observaban, como si supieran algo que yo no sabía, o peor aún, como si supieran algo que yo sí sabía pero que fingía ignorar. Una de esas mujeres era especialmente llamativa. Rubia, de unos 40 años, vestida de negro pero con un negro elegante, no de luto. Sus zapatos eran de marca, su bolsa también, y llevaba un maquillaje perfecto a pesar de la supuesta tristeza. No paraba de mirarme, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, ella apartaba la vista rápidamente y volvía a susurrar con sus compañeras. Algo en mi estómago se retorció como una serpiente venenosa. Yo conocía esa cara. No sabía de dónde, pero la había visto antes. Tal vez en el supermercado, tal vez en alguna reunión del trabajo de Miguel a la que había asistido años atrás. El reconocimiento era como una comezón que no podía rascarme, una molestia constante que se hacía más intensa cada vez que la miraba. Y ella seguía ahí, en su esquina, con sus amigas, susurrando y mirándome como si yo fuera un animal en el zoológico. Las horas se arrastraban como siglos. Mis pies ya no tenían sensación, las piernas me temblaban de cansancio y hambre, no había comido nada desde la mañana, y la cabeza me daba vueltas por el olor persistente de las flores y el aire viciado del lugar. Pero no podía irme. No podía abandonar mi puesto junto a Miguel, no cuando toda esa gente esperaba que yo cumpliera con mi papel de viuda doliente y perfecta. Alrededor de las 5, cuando la funeraria empezaba a vaciarse un poco porque la gente tenía que regresar a sus trabajos y sus vidas normales, la mujer rubia se acercó. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar por encima del murmullo de las conversaciones. Ella caminó despacio, con pasos medidos, y se detuvo frente al ataúd. Se persignó, murmuró una oración que no pude escuchar, y luego me miró directamente a los ojos. Lo siento mucho por tu pérdida, Carmen, me dijo con una voz suave pero firme. Miguel era un hombre muy especial. Había algo en la manera en que dijo especial, algo que me hizo sentir como si me hubieran clavado una aguja en el pecho. Soy Patricia, agregó, extendiendo una mano que yo estreché automáticamente, notando que sus uñas estaban perfectamente arregladas y que llevaba un anillo de diamantes que costaba más que mi auto. Trabajaba con Miguel en algunos proyectos especiales. Esa palabra otra vez. Especiales. Y la manera en que me miraba, con una mezcla de lástima y algo más que no podía identificar. Algo que me hizo sentir expuesta, vulnerable, como si estuviera parada desnuda en medio de esa funeraria llena de gente. No te recuerdo de las reuniones de la empresa, le dije, tratando de mantener la voz estable aunque por dentro estaba temblando como una hoja. Patricia sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa que usa la gente cuando sabe algo que tú no sabes, cuando tiene una carta escondida bajo la manga y está decidiendo si jugarla o no. No, claro que no me recuerdas, respondió. Nuestro trabajo era más privado. Miguel era muy discreto con esos proyectos. Hizo una pausa que se sintió eterna, durante la cual yo pude escuchar el zumbido del aire acondicionado, el susurro de las conversaciones lejanas y el latido ensordecedor de mi propio corazón.
Tal vez deberíamos hablar en algún momento. Carmen. Cuando estés lista. Tengo algunas cosas de Miguel que probablemente te gustaría tener de vuelta. Y se alejó. Así de simple. Dejó caer esa bomba sobre mi cabeza y se alejó, de vuelta a su esquina, de vuelta a sus susurros con las otras mujeres que ahora me miraban con una intensidad que me hacía sentir como si estuviera siendo diseccionada viva. ¿Cosas de Miguel? ¿Qué cosas? ¿Y qué quería decir con proyectos especiales y trabajo privado? Miguel trabajaba en una constructora, supervisaba obras, revisaba planos. Su trabajo no tenía nada de misterioso ni de privado. O al menos eso era lo que yo había creído durante todos estos años. El resto del velorio pasó como en una neblina. La gente seguía llegando y yéndose, yo seguía recibiendo pésames vacíos y abrazos mecánicos, pero mi mente estaba completamente enfocada en Patricia y sus palabras envenenadas. Cada vez que la miraba, y la miraba constantemente, como si fuera un imán que me atraía contra mi voluntad, ella me devolvía la mirada con esa sonrisa conocedora que me hacía querer salir corriendo, o mejor aún, abofetearla hasta que me dijera qué diablos sabía sobre mi esposo. Cuando finalmente terminó el velorio y la funeraria empezó a vaciarse definitivamente, yo me quedé ahí parada, mirando el ataúd cerrado que contenía el cuerpo del hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida. Tenía la sensación de que no era solo Miguel el que estaba muerto ahí adentro, sino también todo lo que yo había creído saber sobre él, sobre nosotros, sobre los 27 años que habíamos pasado juntos. Patricia fue una de las últimas en irse. Antes de salir, se acercó otra vez y puso un papel doblado en mi mano. «Mi número», murmuró, «para cuando estés lista para conocer la verdad». Y se fue, dejándome ahí con ese papel que me quemaba los dedos como si fuera un carbón ardiente. Esa noche, después del funeral, después de que enterramos a Miguel en el Panteón San José bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, después de que toda la familia regresó a mi casa para el tradicional café y los comentarios sobre lo bien que había quedado la ceremonia, yo me encerré en mi cuarto y desarrollé ese papel con manos temblorosas. El número estaba escrito con tinta azul, en una caligrafía perfecta que parecía haber sido practicada muchas veces. Debajo del número había una línea que decía, «Para Patricia, con amor eterno. M. Miguel». Mi Miguel había escrito esa línea para otra mujer. Con amor eterno. Las palabras que me había dicho a mí en nuestra boda, las palabras que había repetido en cada aniversario, las palabras que pensé que eran solo mías, las había escrito para otra mujer en un pedazo de papel que ahora sostenía entre mis dedos como evidencia de una traición que no sabía qué tan profunda era. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años, rodeada del olor a loción para después de afeitar de Miguel que todavía impregnaba las almohadas, y traté de procesar lo que estaba pasando. Mi esposo, el hombre que se levantaba cada mañana a la misma hora, que leía el periódico en el mismo orden todos los días, que nunca faltaba a las cenas familiares de los domingos, que me daba un beso en la frente cada noche antes de dormir, ese hombre aparentemente predecible y confiable había tenido una vida secreta que yo ni siquiera había sospechado. O tal vez se había sospechado, pero había elegido ignorar las señales porque era más fácil vivir en la ignorancia que enfrentar la posibilidad de que mi mundo perfecto fuera una mentira construida sobre cimientos de arena. Pensé en las veces que Miguel había llegado tarde del trabajo, siempre con explicaciones perfectamente lógicas sobre reuniones de último minuto o problemas en las obras que tenía que resolver. Pensé en los viajes de trabajo que había hecho, esos fines de semana en los que se iba a supervisar proyectos en otras ciudades y regresaba cansado pero extrañamente energético, como si esos viajes lo recargaran en lugar de agotarlo. Pensé en las llamadas telefónicas que a veces recibía y que atendía en el jardín, diciendo que era trabajo pero bajando la voz de una manera que ahora, en retrospectiva, me parecía sospechosa. Todas esas pequeñas cosas que había racionalizado, que había explicado, que había archivado en mi mente como comportamientos normales de un hombre trabajador y responsable, ahora se veían bajo una luz completamente diferente. Como piezas de un rompecabezas que finalmente empezaban a formar una imagen que no me gustaba nada. Pero la pregunta que más me atormentaba era, ¿qué más no sabía? Si Miguel había sido capaz de engañarme con Patricia, porque eso era lo que estaba pasando, obviamente, no había manera de darle la vuelta. ¿Durante cuánto tiempo había estado viviendo esta doble vida? ¿Y qué tan doble era? ¿Patricia era la única, o había otras mujeres esperando en las sombras con sus propios recuerdos secretos de mi esposo? Esa primera noche después del funeral, no dormí ni un minuto. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo mientras mi mente daba vueltas como un trompo descontrolado,
repasando cada momento de mi matrimonio, cada conversación, cada gesto, cada silencio, buscando pistas que me hubiera perdido, señales de alarma que hubiera ignorado. Miguel roncaba. Siempre había roncado, desde que nos casamos. Era un sonido constante y predecible que me había acostumbrado a usar como una especie de canción de cuna. Pero ahora me daba cuenta de que esas noches en las que no roncaba, esas noches en las que respiraba demasiado silenciosamente, tal vez no estaba realmente dormido. Tal vez estaba despierto, pensando en ella, recordando momentos que habían compartido, planeando la próxima vez que se verían. Y yo ahí a su lado, completamente ajena a la tormenta que se gestaba en su cabeza y en su corazón. La mañana siguiente desperté, si es que se puede llamar despertar cuando nunca te dormiste, con la decisión de llamar a Patricia. Necesitaba saber. Necesitaba conocer la verdad, por muy dolorosa que fuera, porque vivir con la incertidumbre era peor que enfrentar la realidad, sin importar qué tan fea fuera. Marqué el número 3 veces antes de tener el valor de dejar que sonara. Cuando finalmente lo hice, Patricia contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Hola, Carmen», dijo con esa voz suave que ya empezaba a odiar. «Sabía que ibas a llamar». «Necesito saber», le dije sin preámbulos, sin cortesías. «Necesito saber qué tipo de relación tenías con mi esposo». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea, durante la cual pude escuchar su respiración y lo que sonaba como tráfico de fondo. Finalmente, habló. «Creo que es mejor que nos veamos en persona, Carmen. Hay cosas que no se pueden decir por teléfono. ¿Conoces el Café Luna, en la Avenida Reforma? Podemos vernos ahí a las 3 de la tarde». Acepté sin pensarlo 2 veces. Ya había tomado la decisión de llegar hasta el fondo de este asunto, y no iba a detenerme ahora por miedo o por falso pudor. El Café Luna era uno de esos lugares modernos con mesas de madera clara, plantas colgantes y música de jazz suave que se suponía que debía crear un ambiente relajado. Pero yo me sentía cualquier cosa menos relajada cuando llegué 10 minutos antes de la hora acordada y me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle y a la gente que pasaba con sus vidas normales, sin secretos que los persiguieran como fantasmas vengativos. Patricia llegó exactamente a las 3, vestida con un suéter beige y pantalones oscuros que la hacían ver elegante pero discreta. Pidió un café americano, yo apenas pude tragar un té de manzanilla que me supo a cartón, y durante los primeros 5 minutos hablamos de cosas superficiales. El clima, lo bien organizado que había estado el funeral, lo difícil que debía ser para mí adaptarme a la soledad. Pero yo no había venido ahí para charla trivial, y Patricia lo sabía. Miguel y yo nos conocimos hace 5 años, empezó finalmente, removiendo su café con movimientos precisos que delataban sus nervios. En una conferencia de construcción en Guadalajara. Él estaba ahí representando a su empresa. Yo trabajaba para una empresa de diseño de interiores que estaba buscando colaboraciones con constructoras. Yo recordaba a esa conferencia. Miguel había estado emocionado de ir, había dicho que era una oportunidad excelente para hacer contactos y conseguir nuevos proyectos. Había regresado 3 días después con folletos, tarjetas de presentación y una energía que atribuía al entusiasmo profesional. Al principio solo trabajamos juntos, continuó Patricia, sin mirarme a los ojos, enfocándose en su taza como si fuera lo más fascinante del mundo. Él tenía proyectos residenciales que necesitaban diseño de interiores, yo tenía clientes que buscaban constructoras confiables. Era una relación mutuamente beneficiosa. ¿Y cuándo dejó de ser solo trabajo?, pregunté, sorprendiéndome de lo calmada que sonaba mi voz cuando por dentro estaba desintegrándome como azúcar en agua. Patricia levantó la vista y me miró directamente por primera vez desde que había empezado a hablar. ¿Realmente quieres saberlo, Carmen? ¿Realmente estás preparada para escuchar esto? Ya no hay vuelta atrás, respondí. Ya me metiste en este hoyo, ahora tienes que sacarme o enterrarme completamente. Ella asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión muy difícil. Empezó como un almuerzo de trabajo que se extendió hasta la cena. Luego fueron cenas que se extendieron hasta la madrugada. Miguel me contaba cosas sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre cómo se sentía atrapado en una rutina que ya no lo satisfacía. Cada palabra era como una puñalada pequeña pero precisa. Atrapado. Miguel se sentía atrapado en nuestra vida juntos. En nuestro matrimonio. Conmigo. ¿Qué tipo de cosas te contaba?, pregunté,
aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Decía que te amaba, Carmen, pero que ya no estaba enamorado. Que se había casado muy joven y que a veces se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Decía que contigo se sentía como si fuera un personaje interpretando un papel, el papel del esposo perfecto, el hombre responsable, el proveedor confiable. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos, pero me negué a llorar frente a esa mujer que había destruido mi mundo sin conocerme, sin importarle que yo existiera. ¿Y tú qué le decías cuando te contaba esas cosas? Mi voz empezaba a quebrarse a pesar de mis esfuerzos por mantenerla estable. Al principio, nada. Solo lo escuchaba. Pero después empecé a enamorarme de él, Carmen. De la versión real de Miguel, no del hombre que representaba en casa. Era gracioso, espontáneo, apasionado. Tenía sueños que había enterrado hace años, planes que había abandonado por responsabilidad. ¿Qué tipo de planes?, pregunté, aunque cada respuesta me alejaba más del hombre que había creído conocer. Quería viajar. Quería conocer Europa, especialmente Italia. Siempre había soñado con tener un restaurante pequeño, algo íntimo donde pudiera cocinar para la gente. ¿Sabías que Miguel cocinaba increíblemente bien? Hacía una pasta con salsa de tomates frescos que era... Bueno, supongo que eso ya no importa. No sabía que Miguel cocinaba bien. En nuestra casa, yo era la que cocinaba. Miguel apenas sabía hacer huevos revueltos y café. O al menos eso era lo que yo creía. Aparentemente, había muchas cosas sobre mi esposo que yo no sabía. ¿Cuándo se convirtió en una aventura amorosa?, pregunté, necesitando los detalles dolorosos como un masoquista que se lastima a propósito. Hace 3 años. En un viaje a Cancún. Supuestamente era un viaje de trabajo, una convención de constructores. Pero los dos sabíamos que era una excusa para estar juntos sin escondernos, sin mentir, sin fingir que solo éramos socios de trabajo. Cancún. Yo recordaba a ese viaje. Miguel había regresado bronceado y relajado, con regalos para mí, una blusa bordada, un collar de conchas, una botella de tequila que nunca abrimos. Había dicho que la convención había sido aburrida pero necesaria, que había pasado la mayor parte del tiempo en reuniones y conferencias. Mentira. Todo había sido mentira. Se veían a menudo, mi voz ya era apenas un susurro. Una vez al mes, más o menos. A veces más, cuando él podía inventar excusas creíbles. Teníamos un apartamento, teníamos un lugar donde podíamos ser nosotros mismos sin preocuparnos por nada más. Un appartamento. Tenían un apartamento juntos. Un nido de amor secreto donde mi esposo vivía una vida paralela con otra mujer, donde probablemente hacían cosas que Miguel y yo ya no hacíamos desde hacía años, donde él era libre de ser la persona que aparentemente ya no podía ser conmigo. ¿Él te decía que me iba a dejar?, pregunté, preparándome para el golpe final. Patricia vaciló por primera vez desde que había empezado a hablar. Decía que quería hacerlo, pero que era complicado. Que después de tantos años juntos, que la casa, que las familias, decía que necesitaba encontrar el momento correcto, la manera correcta de hacerlo sin lastimarte demasiado. Sin lastimarme demasiado. Como si hubiera una manera suave de decirle a tu esposa de 27 años que has estado viviendo una doble vida, que te has enamorado de otra mujer, que todo lo que han construido juntos es una farsa que ya no puedes sostener. ¿Por qué me estás contando todo esto?, pregunté finalmente. ¿Por qué decidiste destruir lo poco que me quedaba de mi matrimonio? Patricia se inclinó hacia adelante y por primera vez vi algo parecido a la compasión en sus ojos. Porque Miguel murió sin poder tomar esa decisión, Carmen. Murió atrapado entre 2 vidas, sin poder elegir. Y yo me quedé con todos esos secretos, con todos esos planes que hicimos juntos, con una relación que oficialmente nunca existió. No puedo estar en su funeral fingiendo que solo éramos socios de trabajo cuando él era el amor de mi vida. No puedo permitir que lo entierren como si hubiera sido solo tu esposo cuando era mucho más que eso. El amor de tu vida, repetí, sintiendo como si me hubieran vaciado por dentro y llenado con ácido. Sí, Carmen. Y yo era el amor del suyo. Él me lo dijo muchas veces. Me decía que conmigo había redescubierto quién era realmente, que conmigo podía ser la persona que siempre había querido ser. Me levanté de la mesa tan bruscamente que derramé mi té sobre la superficie de madera.
La gente en las mesas cercanas volteó a mirar, pero no me importó. Necesitaba salir de ahí antes de hacer algo de lo que me fuera a arrepentir, como abofetear a esa mujer que hablaba del amor de su vida como si yo fuera solo un obstáculo inconveniente en su historia de amor. Espera, Carmen, me dijo Patricia, levantándose también. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber?, pregunté, girándome hacia ella con una furia que me sorprendió por su intensidad. Miguel te estaba engañando con más que solo conmigo, dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. Había otras mujeres, Carmen. Yo no era la única. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se hubiera congelado, como si el aire hubiera dejado de moverse, como si el sonido hubiera desaparecido completamente. Por un momento que se sintió eterno, no pude procesar lo que había escuchado. ¿Qué dijiste?, murmuré. Había otras. Al menos 2 más que yo sepa. Miguel tenía un problema, Carmen. Era adicto a la adrenalina de las aventuras, a la emoción de lo prohibido. Yo pensé que éramos especiales, que lo nuestro era diferente, pero después me di cuenta de que él tenía un patrón. Conocía mujeres en viajes de trabajo, las conquistaba con historias sobre su matrimonio sin amor, las hacía sentir especiales y únicas. Estás mintiendo, dije, pero mi voz sonó débil e insegura. Oyala estuviera mintiendo. Ojalá pudiera seguir creyendo que éramos solo él y yo, que tu esposo solo te engañó con una mujer, no con varias. Pero no puedo cargar sola con este peso, Carmen. No puedo ser la única que sepa la verdad sobre quién era realmente Miguel. Patricia sacó algo de su bolsa. Era una carpeta delgada, de esas que se usan para documentos importantes. Aquí están las fotos, los recibos de hoteles, los correos electrónicos. Todo lo que pude reunir sobre las otras mujeres. Sus nombres son Diana y Esperanza. Diana vive en Monterrey, Esperanza en Puebla. Las 2 estuvieron en el funeral ayer, Carmen. Las 2 estaban ahí, llorando por él, igual que tú, igual que yo. Tomé la carpeta con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Era liviana, pero se sentía como si pesara toneladas. ¿Por qué guardaste todo esto?, pregunté. Porque cuando te das cuenta de que no eres la única, necesitas pruebas. Necesitas evidencia de que no estás loca, de que tus sospechas tienen fundamento. Y después pensé que tal vez tú tenías derecho a saber la verdad. Salí del café como sonámbula, con la carpeta apretada contra mi pecho como si fuera un salvavidas en un océano de mentiras. No recuerdo haber manejado hasta casa, no recuerdo haber abierto la puerta, no recuerdo haberme sentado en la sala. Lo siguiente que recuerdo claramente es estar parada en medio de la habitación que había compartido con Miguel, con el contenido de la carpeta esparcido sobre la cama como pruebas de un crimen. Fotos de Miguel con mujeres que no conocía, en restaurantes que no reconocía, en playas donde nunca habíamos estado juntos. Recibos de hoteles de ciudades a las que supuestamente había ido solo por trabajo. Correos electrónicos llenos de palabras de amor dirigidas a mujeres que no era yo, promesas que nunca me había hecho, planes de futuro que no me incluían. Había más de lo que Patricia había admitido. No eran solo 3 mujeres, eran al menos 5 que yo pudiera contar de las pruebas que tenía frente a mí. 5 mujeres que habían compartido piezas de mi esposo, que habían recibido partes de él que yo creía que eran exclusivamente mías. Diana de Monterrey, con quien había tenido una relación de 2 años. Esperanza de Puebla, que aparentemente creía que Miguel se iba a divorciar para casarse con ella. Lucía de Guadalajara, que había sido la primera aventura extramarital que Miguel había tenido, hace 6 años. Carmen, sí, había otra Carmen, de Tijuana, con quien había mantenido una relación epistolar llena de fantasías y planes de escape. Y Patricia, por supuesto. Patricia que había creído ser especial, que había pensado que era la única capaz de despertar al verdadero Miguel, cuando en realidad era solo una más en una larga lista de mujeres que habían caído en las mismas mentiras, que habían creído las mismas promesas vacías. Mi esposo no había sido solo un infiel. Había sido un estafador emocional en serie, un hombre que había construido múltiples identidades para múltiples mujeres, que había vivido no una doble vida sino una vida múltiple, fragmentada en pedazos que repartía como regalos envenenados entre mujeres que no sabían que estaban compartiendo al mismo hombre. Y yo, la esposa oficial, la que tenía el anillo y el apellido y la casa y la historia compartida,
Había sido la más engañada de todas. Porque las otras al menos sabían que él estaba casado. Yo no sabía que él estaba viviendo como soltero la mitad del tiempo. Esa noche llamé a Diana. Su número estaba en uno de los correos electrónicos que Miguel le había enviado apenas una semana antes de morir. Contestó con voz adormilada, era tarde y no me había dado cuenta, y cuando le dije quién era, hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. No esperaba que me llamaras, me dijo finalmente. ¿Estuviste en el funeral? Le pregunté directamente. Sí. Estuve ahí. Vi cuando Patricia te habló. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? 2 años y medio. Desde que nos conocimos en una expo de construcción en Monterrey hasta que murió. ¿Sabías de las otras? Sospechaba. Miguel era demasiado bueno para ser verdad, ¿sabes? Demasiado perfecto, demasiado atento, demasiado disponible emocionalmente. Los hombres así, los que te hacen sentir como si fueras la única mujer en el mundo, generalmente están haciendo sentir así a varias mujeres al mismo tiempo. Diana tenía razón. Miguel había sido demasiado perfecto como amante secreto, de la misma manera que había sido demasiado predecible como esposo. Ninguna de las dos versiones había sido real. Habían sido personajes que él interpretaba según la situación y la audiencia. ¿Te dijo que se iba a divorciar?, pregunté. Constantment. Era su promesa favorita. Solo necesito encontrar el momento correcto, Diana. Solo necesito organizarme financieramente para no dejarte sin nada, Carmen. Siempre había una excusa, siempre había una razón para esperar un poco más. Carmen. Mi nombre. Miguel usaba mi nombre cuando hablaba con sus amantes, me convertía en un obstáculo abstracto en sus historias de amor prohibido. Para ellas, yo no era una persona real con sentimientos y una vida propia. Era solo la esposa, el impedimento legal que la separaba de su felicidad. Hablé con Diana durante casi 1 hora. Me contó sobre los viajes que habían hecho juntos, viajes que Miguel me había dicho que eran de trabajo, sobre los planes que habían hecho para cuando él se divorciara, sobre las promesas que le había hecho y que sonaban dolorosamente familiares porque eran las mismas promesas que me había hecho a mí durante nuestro noviazgo. Cuando colgué, ya no sabía quién había sido realmente Miguel. El hombre con quien me había casado había muerto años antes de que su cuerpo dejara de funcionar. O tal vez nunca había existido en primer lugar. Tal vez desde el principio había sido solo una construcción, un personaje diseñado para darme lo que yo necesitaba mientras él buscaba en otros lugares lo que él necesitaba. Los siguientes días los pasé como un detective privado de mi propia vida, revisando cada papel, cada recibo, cada cuenta bancaria, cada documento que Miguel había dejado atrás. Encontré cosas que me hicieron darme cuenta de que mi ignorancia había sido monumental. Una segunda cuenta bancaria que yo desconocía, donde Miguel depositaba dinero cada mes y de donde hacía retiros regulares que correspondían exactamente con las fechas de sus viajes de trabajo. Recibos de restaurantes caros en ciudades donde supuestamente estaba trabajando, pero que aparentemente estaba visitando con compañía femenina. Una tarjeta de crédito que él pagaba con la cuenta secreta y que había usado para comprar regalos que nunca me dio, joyas, perfumes, ropa íntima que no era mi talla. Había alquilado apartamentos en 3 ciudades diferentes. Apartamentos pequeños, amueblados, perfectos para encuentros románticos clandestinos. En los contratos había usado nombres falsos, Miguel Ramírez, Miguel Sánchez, Miguel López, pero con su verdadera información financiera. Como si hubiera querido que fuera fácil rastrearlo si alguien se molestaba en buscar. O tal vez como si en el fondo hubiera querido que lo descubrieran. Tal vez llevaba años esperando que yo me diera cuenta, que lo confrontara, que lo obligara a elegir entre sus múltiples vidas. Tal vez estaba tan cansado de mantener todas esas mentiras como yo estaba cansada de vivir en ellas sin saberlo. Una semana después del funeral, decidí hacer algo que nunca había imaginado que haría. Decidí contactar a todas las mujeres de la lista de Miguel y organizar una reunión. Una especie de grupo de apoyo para las viudas no oficiales del mismo hombre. Fue la idea más loca que había tenido en mi vida, pero también la más necesaria. Necesitaba verlas a todas juntas, necesitaba escuchar sus historias, necesitaba entender cómo un solo hombre había logrado engañar a tantas mujeres durante tanto tiempo sin que ninguna de nosotras se diera cuenta del alcance de sus mentiras.
Cité a todas en el mismo café donde había hablado con Patricia. Era un lugar neutro, público, donde ninguna de nosotras se sentiría amenazada o incómoda. O al menos no más incómoda de lo que ya estábamos. Llegué primera, por supuesto. Era mi reunión, mi idea loca, mi necesidad desesperada de ponerle cara a las mujeres que habían compartido a mi esposo. Me senté en una mesa grande cerca del fondo del café, donde podríamos hablar sin que nos escucharan, y esperé. Patricia llegó segunda, vestida de azul marino y con una expresión nerviosa que me hizo sentir un poco mejor. Al menos no era la única que se sentía fuera de lugar en esa situación surreal. Diana llegó 10 minutos después. Era más alta de lo que había imaginado por las fotos, con cabello castaño oscuro y una cara que habría sido hermosa si no hubiera estado marcada por la misma expresión de dolor y confusión que probablemente yo también tenía. Esperanza era la más joven, quizás de 35 años, rubia natural con ojos verdes que estaban claramente hinchados de llorar. Llegó disculpándose por el retraso y se sentó en la silla más alejada de mí, como si fuera consciente de que técnicamente yo tenía más derecho a estar dolida que las demás. Lucía fue la última en llegar. Era una mujer elegante de unos 48 años, vestida como ejecutiva, con un control emocional que el resto de nosotras claramente no teníamos. Se sentó, pidió un café negro, y nos miró a todas con una expresión que era mitad tristeza, mitad curiosidad científica. Bueno, dije finalmente, cuando todas tuvieron sus bebidas y ya no pudimos seguir evitando el tema que nos había reunido. Supongo que todas sabemos por qué estamos aquí. Para comparar notas sobre las mentiras que nos dijo el mismo hombre, dijo Lucía con una voz sorprendentemente calmada. Para tratar de entender cómo es posible que ninguna de nosotras se haya dado cuenta de lo que estaba pasando, agregó Diana. Para llorar juntas al hombre que creíamos conocer, murmuró Esperanza. Y Patricia, que había sido la que había iniciado todo esto al buscarme en el funeral, simplemente dijo, para encontrar algún tipo de cierre. Durante las siguientes 3 horas, compartimos nuestras historias. Cada una contó cómo había conocido a Miguel, qué había sido lo que la había atraído de él, cuáles habían sido las promesas que le había hecho, cómo había justificado su imposibilidad de dejar a su esposa, yo, para estar con ella. Las historias eran prácticamente idénticas. Miguel había usado el mismo manual de seducción con todas nosotras. Las mismas quejas sobre su matrimonio sin pasión, los mismos sueños de libertad y aventura, las mismas promesas de un futuro juntos tan pronto como pudiera arreglar su situación. Incluso los regalos habían sido similares. Todas teníamos collares de la misma joyería, perfumes de la misma marca, ropa interior del mismo diseñador. Miguel había encontrado una fórmula que funcionaba y la había aplicado sistemáticamente con cada una de nosotras. La pregunta es, dijo Lucía después de que todas hubiéramos terminado de contar nuestras versiones de la misma historia, ¿realmente nos engañó a nosotras, o se engañó también a sí mismo? ¿Qué quieres decir?, preguntó Esperanza. Tal vez Miguel realmente creía que amaba a cada una de nosotras cuando estaba con cada una. Tal vez no era consciente de que estaba repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Tal vez cada relación se sentía única y especial para él, incluso cuando objetivamente todas eran iguales. Era una perspectiva interesante, pero no me hacía sentir mejor. Si acaso, me hacía sentir peor, porque sugería que Miguel había sido tan desconectado de la realidad que ni siquiera era consciente del daño que estaba causando. ¿Creen que alguna vez habría elegido?, pregunté. ¿Creen que eventualmente habría dejado esta vida de mentiras para estar con una de ustedes? No, dijo Patricia inmediatamente. Creo que estaba demasiado cómodo teniendo lo mejor de todos los mundos. ¿Por qué elegir una sola mujer cuando puede tener 5 que lo adoran y ninguna que realmente lo conoce? Pero no era sostenible, dijo Diana. Tarde o temprano íbamos a descubrirnos unas a otras. De hecho, ya había empezado a pasar. Yo había empezado a sospechar de otras mujeres, había encontrado evidencia. Yo también, admitió Esperanza. Encontré un cabello rubio en su camisa después de un supuesto viaje de trabajo a la Ciudad de México. Cuando le pregunté, dijo que había sido de una mesera del hotel que se había tropezado con él. El cabello probablemente era mío, dijo Patricia con amargura. Yo estaba en la Ciudad de México esa semana por trabajo real. Miguel vino a visitarme. Y así fuimos conectando los puntos,
dándonos cuenta de que había habido múltiples ocasiones en las que Miguel había estado haciendo malabarismos con nuestras vidas y nuestros horarios, corriendo de una cita a otra, de una mentira a otra, manteniendo un calendario secreto que habría hecho envidiar a cualquier ejecutivo multinacional. ¿Saben qué es lo que más me duele?, dije finalmente. No es solo que me haya engañado. Es que todas ustedes conocían una versión de Miguel que era más auténtica que la que yo conocía. Ustedes lo conocían apasionado, espontáneo, soñador. Yo solo conocía al hombre responsable y predecible que pagaba las cuentas a tiempo y cortaba el césped los sábados. Pero tú lo conocías todos los días, dijo Esperanza suavemente. Nosotras solo lo conocíamos en sus mejores momentos, cuando estaba tratando de impresionarnos. Tú lo conocías cuando estaba enfermo, cuando estaba de mal humor, cuando se despertaba despeinado y con mal aliento. Eso también es amor, Carmen. Lo era, pregunté. ¿Era amor lo que yo sentía por un hombre que no existía realmente? ¿Era amor lo que él sentía por mí cuando al mismo tiempo les decía a ustedes que estaba atrapado en un matrimonio sin pasión? Ninguna tenía respuesta para esa pregunta, porque era la pregunta que todas nos estábamos haciendo sobre nuestras propias relaciones con Miguel. Al final de la reunión, había una extraña sensación de camaradería entre nosotras. Éramos las víctimas del mismo estafador emocional, las sobrevivientes del mismo naufragio sentimental. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero compartíamos algo que nadie más podía entender, la experiencia de haber amado al mismo fantasma. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Diana cuando nos estábamos despidiendo. Seguir adelante, dijo Lucía. Aprender de esto. Asegurarnos de que nunca más nos dejen engañar tan completamente. Tratar de recordar que el problema no fuimos nosotras, agregó Patricia. El problema fue él. Y tal vez, dije yo, intentar averiguar quiénes somos realmente cuando no estamos definidas por nuestra relación con un hombre que nunca existió. Esa noche, cuando regresé a la casa que había compartido con Miguel pero que ahora se sentía como un museo de una vida que nunca había sido real, tomé una decisión radical. Iba a vender todo. La casa, los muebles, el auto de Miguel, todo lo que nos conectara. Iba a tomar el dinero y hacer algo que nunca había hecho en mi vida, viajar sola. Iba a conocer el mundo que Miguel había dicho que quería conocer pero que había usado solo como excusa para sus engaños. Iba a ir a Italia, a comer pasta real hecha por italianos reales en restaurantes pequeños e íntimos como los que Miguel había soñado tener. Iba a beber vino en Toscana, a ver el arte en Florencia, a caminar por las calles de Roma sin tener que compartir la experiencia con nadie más que conmigo misma. Y tal vez, en algún lugar entre las ruinas del Coliseo y los canales de Venecia, podría encontrar a la Carmen que había existido antes de Miguel, la mujer que había sido antes de convertirme en la esposa de alguien que nunca había conocido realmente. Pero antes de irme, había algo más que tenía que hacer. Tenía que confrontar a la familia de Miguel con la verdad. Tenían derecho a saber quién había sido realmente su hijo, hermano, cuñado. Y yo tenía derecho a decirles que el hombre que habían llorado en el funeral había sido una ficción cuidadosamente construida. La conversación con Rosa fue la más difícil. Ella había adorado a su hermano menor, lo había puesto en un pedestal durante toda su vida. Cuando le mostré las pruebas, las fotos, los recibos, los contratos de apartamento, su primera reacción fue negarme, acusarme de estar inventando cosas por despecho o por locura del duelo. Miguel nunca habría hecho eso, me gritó, con la cara roja de indignación. Él te amaba, Carmen. Me lo decía todo el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que Miguel te dijo que me amaba, Rosa?, le pregunté con calma. ¿Cuándo fue la última vez que habló de mí con cariño, que mencionó planes que teníamos juntos, que parecía feliz con su matrimonio? Rosa se quedó callada, porque sabíamos las dos que Miguel no había hablado de mí de manera positiva en años. En las reuniones familiares, él se comportaba como el esposo obediente que llegaba con su esposa porque era lo que se esperaba de él, no porque le diera gusto hacerlo. Pero las pruebas pueden ser falsificadas, insistió Rosa débilmente. ¿Quieres conocer a las mujeres?, le ofrecí. ¿Quieres que organice una reunión para que puedas escuchar sus historias directamente de ellas? Rosa se negó, por supuesto. No quería que su imagen perfecta de Miguel fuera destruida por la realidad. Prefería vivir en la fantasía de que su hermano había sido el hombre maravilloso que ella recordaba,
incluso si eso significaba que tenía que pensar que yo estaba loca o que era una viuda vengativa inventando historias terribles sobre su esposo muerto. Carlos y Ernesto tuvieron reacciones similares. La negación inicial, seguida de la ira dirigida hacia mí por manchar la memoria de Miguel, seguida finalmente de un silencio incómodo que sugería que tal vez, en el fondo, no estaban completamente sorprendidos. Siempre pensé que Miguel era demasiado perfecto, admitió finalmente Carlos durante una conversación privada que tuvimos una semana después. Demasiado responsable, demasiado confiable. Los hombres como nosotros tenemos defectos, Carmen. Miguel parecía no tener ninguno, y eso siempre me pareció sospechoso. ¿Nunca dijiste nada? ¿Qué iba a decir? Oye, hermano, me parece raro que seas tan buen esposo. No se puede acusar a alguien de ser demasiado perfecto. Pero ahora entiendo por qué parecía tan perfecto contigo. Era porque estaba guardando toda su imperfección para otros lugares. Esa observación de Carlos me acompañó durante semanas. Miguel no había sido un sociópata sin emociones. Había sido un hombre con emociones y necesidades y deseos normales que había decidido compartimentar su vida de manera tan extrema que cada una de sus relaciones solo recibía una fracción de quien él era realmente. Conmigo había sido el proveedor responsable. Con Patricia había sido el soñador romántico. Con Diana había sido el aventurero espontáneo. Con Esperanza había sido el amante apasionado. Cada una de nosotras había recibido una pieza del rompecabezas, pero ninguna había tenido acceso a la imagen completa. Y tal vez esa había sido la tragedia real de Miguel, que había tenido tanto miedo de mostrarle su verdadero yo a una sola persona que había terminado siendo un desconocido para todas, incluyéndose a sí mismo. 6 meses después del funeral, vendí la casa y compré mi boleto a Roma. La noche antes de irme, Patricia me llamó. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como si finalmente estuviera despertando de un sueño muy largo, le respondí. O tal vez de una pesadilla muy larga. Todavía no estoy segura. ¿Crees que alguna vez vas a poder perdonarlo? Era una pregunta que me había hecho a mí misma todos los días desde que descubrí la verdad sobre Miguel. No lo sé, admití. Pero creo que la pregunta más importante es si voy a poder perdonarme a mí misma por haber vivido tantos años con un extraño sin darme cuenta. Carmen, dijo Patricia suavemente, ninguna de nosotras se dio cuenta. Él era muy bueno en lo que hacía. No te culpes por haber confiado en el hombre con quien te casaste. Después de colgar, me senté en la sala vacía de la casa que ya no era mía y pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado en los últimos meses. Había perdido mi matrimonio, mi seguridad, mi fe en mi propia capacidad de leer a las personas. Había perdido 27 años de mi vida que habían estado basados en una mentira fundamental. Había perdido la versión de mí misma que había sido la esposa de Miguel Hernández. Pero había ganado algo también. Había ganado la verdad, por muy dolorosa que fuera. Había ganado la libertad de elegir quién quería ser a partir de ahora, sin estar definida por mi relación con un hombre que nunca había existido realmente. Había ganado la oportunidad de conocerme a mí misma por primera vez en décadas. Y mientras el avión despegaba hacia Roma al día siguiente, mientras veía desaparecer mi ciudad por la ventanilla, pensé en algo que Diana había dicho en nuestra reunión. Tal vez Miguel nos hizo un favor sin quererlo. Nos obligó a enfrentar la verdad sobre nosotras mismas, sobre lo que realmente queremos, sobre quiénes somos cuando no estamos tratando de ser lo que alguien más necesita que seamos. En Roma, comí pasta en un restaurante pequeño e íntimo como los que Miguel había soñado tener. La pasta estaba deliciosa, el vino era perfecto, y por primera vez en meses, me sentí como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. No estaba ahí porque Miguel me había inspirado a viajar. Estaba ahí porque yo había decidido que quería conocer el mundo por mí misma, con mis propios ojos, sin tener que compartir la experiencia con nadie más. Y cuando el mesero me preguntó si estaba esperando a alguien más, le sonreí y le dije en mi italiano terrible pero entusiasta, no, estoy sola. Y está perfecto así. Porque por primera vez en mi vida adulta, estar sola no significaba estar incompleta. Significaba estar libre. Y esa noche, en mi pequeño hotel cerca del Panteón, escribí en mi diario algo que nunca pensé que escribiría. Gracias, Miguel. Gracias por mentirme tan completamente que me obligaste a encontrar mi propia verdad. Porque al final, ese había sido su último regalo para mí,
Aunque nunca había sido su intención dármelo, la oportunidad de descubrir quién era Carmen cuando no era la esposa de nadie, cuando no estaba viviendo la vida que alguien más había diseñado para ella. Y esa Carmen resultó ser alguien que valía la pena conocer.